¿Qué pasa cuando usted y yo de pronto estamos en algún momento donde se supone que todo parece entrar, o todo indica que estamos en un momento de pánico? Imagínese que de pronto se queda usted atorado en un ascensor, imagínese que de pronto la alarma sísmica, imagínese que de pronto hay una noticia, ¿verdad?, de alguna situación de clima que se viene fuerte. ¿Sabe qué es lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar? La gente dice, primeramente, guarde la calma. Y guardar la calma es sinónimo de no tengas miedo. Pero la verdad es que esto es difícil. Es difícil no sentir miedo cuando estamos frente a alguna dificultad. Es difícil no tener miedo cuando estamos frente a alguna situación inesperada. Pero, ¿qué hacemos cuando la tenemos enfrente? Porque, iglesia, la mala noticia es que todos en algún momento estaremos frente a alguna dificultad. Todos en algún momento, la Biblia dice que existen días malos. ¿Qué hacemos cuando estamos pasando esos días malos? ¿Qué pasa cuando, sin buscarlo, de manera inesperada, tienes enfrente un problema? Y bueno, generalmente no hay problema pequeño. Porque por muy pequeño que pueda parecer un problema para mí, el que lo está enfrentando, su problema es enorme. Y mire, si usted en este momento está pasando por algún momento difícil, déjeme le digo que no es el único. Todos en algún momento hemos estado frente a alguna dificultad, frente a alguna situación difícil, pero también lo vivió el pueblo de Israel, y no una, sino muchas veces. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, según los relatos de la Biblia, podemos ver cómo infinidad de veces le tocó vivir momentos muy, pero muy difíciles. Y mire, el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, vemos uno de tantos. Y dice la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 17, en el versículo 1, los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Versículo 2, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Mire, este gigante que venía con el ejército enemigo para atacar al pueblo de Israel, pues tenía una estatura más o menos como de 2 metros 90 centímetros, 2,88, 2,90 más o menos, un poquito menos de 3 metros. Entonces, imagínese usted que tiene enfrente a una persona de casi 3 metros, pero bueno, no es una persona que viene a invitarlo a tomar café, es una persona que viene enojado, es una persona que sabe pelear, y bueno, viene contra ti. Ahora, nada más para que se imagine la magnitud de lo que este hombre guerrero, porque era un paladín, era un peleador, era alguien experto en guerra, pero nada más para que vea usted la magnitud de lo que este hombre era.
Dice en el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, tenía la altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Mire, esa cota, esa armadura que él traía, más o menos, tenía un peso como de 45 kilos. Nada más imagínese, para que ese hombre pudiera soportar 45 kilos, tan solo en la cota, en la armadura, pues ¿cuánto tendría que haber pesado él? Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Fíjese bien, el asta de su lanza, o sea, la punta, era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. La pura punta de la lanza pesaba más o menos como 7 kilos. Entonces imagínese lo fuerte que era este hombre. Imagínese donde esta lanza atravesara 7 kilos nada más la pura punta de la lanza. Es decir, este hombre a simple vista pues daba miedo. Y de hecho, mire lo que dice el versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis venido? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Como ninguneándolos, ¿verdad? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre para que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y me llama la atención que no dice solamente miedo, dice gran miedo. Estaban muertos de miedo. Ahora, iglesia, tenemos que entender quiénes eran los que estaban muertos de miedo. Era Saúl y su ejército. Saúl era el rey de Israel, fue el primer rey de Israel. Ahora, este primer rey de Israel fue puesto por Dios. Él conocía a Dios. Los que estaban con él, bueno, pues eran de su ejército. Era gente que ya había peleado. Era gente que también conocían el poder de Dios. Sin embargo, ahora el pueblo, los que peleaban junto con su rey, tenían enfrente un gigante, tenían enfrente un problema y tenían gran miedo. Ahora, Saúl no era un hombre pequeño, Saúl debió haber medido, yo creo que fácil, yo creo que Saúl, no lo dice la Biblia, pero yo creo que Saúl pudo haber medido quizás algunos 2 metros. ¿Cómo lo sé? Porque lo que sí dice la Biblia es que él pasaba por sobre los hombros de todo el pueblo. En el momento en el que Dios lo escogió a él como rey, él era el más alto de todo el pueblo. O sea, él debió haber tenido una altura, no una altura normal. Él era más alto que todos. Con todo y eso, Saúl ya tenía experiencia en guerra, pero mire, ahora vemos que un hombre que conocía de Dios, un hombre que sabía pelear, un hombre que pequeño no era, ahora estaba
temeroso. Quizás este no es el mensaje que usted quiere escuchar, pero iglesia, todos en algún momento vamos a tener enfrente algún gigante. Goliat representa un problema. Goliat representa mire, todo el pueblo, el rey y su ejército estaba desestabilizado. Ellos no sabían qué hacer. Y yo no sé cuántos el día de hoy puedan estar pasando alguna situación donde se sienten acorralados, sin salida. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Los médicos me dicen que no encuentran nada. El dolor cada día es más fuerte. La deuda cada vez es más grande. Mis hijos están cada vez peor. Mi matrimonio está a punto de desbaratarse. Iglesia, yo quisiera decirle que en Dios usted y yo vamos a vivir una vida siempre sin dificultades, pero le echaría mentiras. Sí le puedo decir que en Él vamos a tener una vida llena de victorias. Pero entienda esto, para que pueda haber una victoria, tiene que haber una pelea. No te garantizo una vida sin peleas, sin batallas. Pero cuando Dios está de nuestro lado, sí te garantizo una vida de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso a Dios. Denle fuerte el aplauso, es para Dios. Entonces, pues ellos tienen enfrente un problema. Y tenían gran miedo. Y yo no sé si usted en este momento está pasando por alguna situación y se siente usted atemorizado, no sabe qué hacer, ya no puede ni dormir, está siempre pensando en el problema y en el problema, en el problema. Pero hoy Dios nos quiere hablar a través de este mensaje. Y bueno, si usted sigue leyendo en casa, se dará cuenta que hay un joven que pastorea ovejas. Su nombre es David. Su papá lo manda a llevarle lonche a sus hermanos, porque resulta que sus hermanos mayores, 3 de ellos, eran de los que estaban en el ejército con Saúl. Entonces él va, les lleva lonche, y cuando les lleva lonche se da cuenta de todo lo que está pasando en ese lugar, y él pregunta por sus hermanos, le dicen que sus hermanos están bien, pero después se da cuenta de cómo el pueblo tiene miedo por ese gigante, pero también escucha que hay una gran recompensa para aquel que lo desafíe y que lo mate. Entonces él se interesa en la recompensa y dice, ¿con que hay una recompensa? Bueno, entonces yo quiero ir a hablar con el rey para yo enfrentarlo. Esto parece una locura porque la gente que es experta en guerra tiene miedo y no lo quiere enfrentar. Él es un simple joven, él es alguien inexperto, él es alguien que no sabe manejar las armas. Pero hay algo que él sí tiene y los demás no. Y bueno, finalmente él llega a donde está el rey. Finalmente logra estar parado frente al rey para pedirle una oportunidad para enfrentar al gigante. Y en el versículo 32, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32, dice la Biblia: y dijo David a Saúl, recuerde, Saúl es el rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él,
o sea, del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Iglesia, esto parece algo absurdo, esto parece una broma, porque como un jovencito como él está dispuesto a desafiar a ese gigante, a ese problema que tiene atemorizado a los guerreros más expertos de Israel. Pero mire, aquí hay algo interesante, porque todos en algún momento vamos a tener enfrente alguna dificultad. Todos en algún momento tendremos que estar frente al problema. El detalle es que muchas veces el temor nos paraliza. Y cuando el temor nos paraliza, nos quedamos sin hacer nada. Decimos, bueno, pues ya Dios dirá. Hacemos como que no vemos, hacemos como que no escuchamos, porque en nuestro interior no queremos enfrentar el problema porque no sabemos cómo hacerlo. ¿Sabe? Yo recuerdo que cuando era un niño, en mi familia no propiamente tenían buenos hábitos alimenticios. Y recuerdo que una vez yo escuché que mi papá le decía a alguien, pues mira, me mandaron a hacer unos análisis, pero no me los quiero hacer, porque ya sé que voy a salir mal. Y yo nunca vi a mi papá haciéndose algunos análisis de algo. Mi papá era una persona con un sobrepeso muy visible, no muy seguido se enfermaba de algunas cosas, pero yo nunca lo vi preocuparse por ir a hacerse algunos análisis de algo. Y algunas veces, como ya había escuchado eso, nosotros sobre todo yo me acercaba y le decía, oye papá, ¿y por qué no te haces unos análisis? Y yo a veces se lo decía porque sabía cuál iba a ser su respuesta, y él me decía, no, hijo, ¿para qué me los hago? Voy a salir bien mal. La pregunta es, si tú ya sabes que algo no puede estar bien, ¿por qué no enfrentarlo? ¿Por qué no ir y hacerlos? ¿Por qué no hacer algo? ¿Por qué no hacer algo por ti? Y bueno, pues finalmente hace algún par de años, de una situación renal, pues mi papá falleció. Y no fue hasta que verdaderamente se enfermó cuando se preocupó por ir y hacerse algunos análisis. Iglesia, yo no sé qué situación en algún momento se pueda presentar en tu vida. Hay que enfrentarlos, pero hay que enfrentarlos con fe. Tú y yo tenemos que tener siempre la certeza, la seguridad que un Dios poderoso y sobrenatural está con nosotros. Amén. Le damos un aplauso a Dios. Denle fuerte el aplauso, por favor. Y bueno, finalmente le dice David al rey, le dice, ¿sabe? Usted no se preocupe, yo lo voy a enfrentar. Entonces, yo no sé qué habrá pasado por la mente del rey Saúl cuando escucha hablar a este joven y decir, ustedes no se preocupen, yo lo voy a enfrentar, no tengan miedo. Ha de haber dicho, bueno, este muchacho imberbe, ¿cómo se atreve a querer solucionar el problema si nosotros, que somos los expertos, no podemos? Y mira lo que le dice en el versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra.
desde su juventud. Mira, aquí hay un hombre, un joven que tiene fe y dice, yo lo voy a enfrentar. Pero el rey le dice, no vas a poder porque tienes muchas limitantes. No sabes pelear, eres muy joven. Él es un hombre de guerra. Iglesia, siempre habrá voces que te dirán, no puedes. Siempre habrá voces que te dirán, ni lo intentes. Tú no vas a poder. No tienes estudios. No tienes dinero. No tienes experiencia. No tienes unción. Nadie te conoce. Estás enfermo. Estás acabado. Y habrá un sinfín de cosas que la gente te dirá. Y obviamente todo eso es orquestado por el enemigo. Y yo no sé si el gigante que tienes ahorita enfrente, yo no sé qué tan grande y peligroso sea. Pero hoy vengo a decirte de parte del Señor, sí vas a poder. Sí vas a poder. ¿Y sabes por qué? No porque seas tan bueno, pero vas a poder porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. ¿Alguien puede decir amén? Dele fuerte el aplauso a nuestro Dios, por favor. Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Y bueno, cuando el rey le dice a este joven David que no va a poder, me encanta la respuesta del rey David, ahí todavía no era rey, de David hacia el rey. David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y ahí me quiero detener un poco. Yo le pido que usted lea el capítulo 17, yo me he saltado por cuestiones de tiempo, pero lea usted todo el capítulo 17, porque ahí se va a dar cuenta que en los primeros capítulos hay algunos versículos que yo no le leí. Pero mire, hay un versículo donde dice que cuando el papá de David, llamado Isaí, lo mandó a dejarle lonche a sus hermanos, él estaba apacentando las ovejas de su padre. Dice que le dejó encargadas las ovejas a alguien. Se las dejó encargadas, como diciendo, ¿me cuidas aquí tantito? Al rato regreso. ¿Por qué? Porque mi papá me mandó a dejarle lonche a mis hermanos. Entonces, ¿a qué se dedicaba David? Él era pastor de ovejas, pero cuando está frente al rey, le dice, tu siervo, o sea, yo, era pastor de las ovejas de su padre. ¿Sabe? Él ya no se estaba viendo como un simple pastor. El rey lo veía como un simple pastor, él no se veía como un simple pastor. Dice, yo era pastor, pero ahora soy un hombre de guerra como tú. No permitas, iglesia, que la situación te haga sentir menos. Tú eras, y lo que eras ya no eres. Amén. Entonces, este hombre le dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba.
y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Iglesia, yo quiero decirte algo y escúchalo muy bien. Yo no sé cuál sea el tamaño del gigante que en este momento tienes enfrente, pero si es ahorita, en este momento, cuando estás pasando el momento difícil, acuérdate de las batallas pasadas. Acuérdate de donde Dios te sacó. Acuérdate cuántas veces Dios te bendijo. Acuérdate cuántas veces Dios estuvo contigo en el momento difícil y te libró. Pues así, de la misma manera en la que te libró en el pasado, te va a librar de esta situación que estás viviendo en este momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? De la misma manera que estuvo contigo en el pasado, está contigo el día de hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es el mismo, es el mismo, es el mismo. El mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, es el mismo Dios al que adoramos. Jesús es el mismo que sanó a cualquier cantidad de personas. Algunas están registradas aquí en la Biblia. Es el mismo que hoy quiere sanarte. Es el mismo que hoy quiere darte paz. Es el mismo que hoy quiere darte de esa agua que salta para vida eterna. Es el mismo, iglesia. Ahora, recuerden que Saúl sabía quién era Dios. Y mire, cuando David le dice: el Dios que tú conoces fue el que me libró de todo eso. Una vez más, Él me va a librar de este filisteo. Termina el versículo diciendo: y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Cuando el rey escuchó esa seguridad, cuando el rey escuchó y pudo ver la fe de David, el rey se convenció, porque el rey sabía que había un Dios de lo sobrenatural. Así que, iglesia, yo no sé cuántos el día de hoy tengan que estar enfrentando alguna dificultad. Yo no sé cuántos el día de hoy tienen enfrente al gigante más grande de la historia. Si tu problema es grande, iglesia, si tu problema es grande, iglesia, déjame y te digo algo: Dios es más grande que tu problema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte el aplauso a Dios, por favor. Déselo fuerte, fuerte, porque es para Dios. Y bueno, finalmente llega el momento de encontrarse ese gigante con David. Es decir, a ese problema al que tanto le has dado vueltas, habrá un momento en el que definitivamente lo vas a tener que enfrentar. En algún momento, aunque le saques vuelta. Versículo 41. Y el filisteo venía andando, se estaba acercando a David. Y acercándose a David y su escudero delante de él, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Sabe, iglesia?
El enemigo generalmente nos quiere ver así, hacia abajo. Él sabe cuando estás vulnerable. Y sí o no, cuando estás pasando por un momento difícil, hay momentos donde no te sientes capaz. Y así es como actúa el enemigo. El enemigo siempre te va a querer hacer sentir poca cosa. Y siempre va a querer aprovechar el temor para infundirte más temor. Vuelvo a leerte el versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias y a las bestias del campo. ¿Ves? Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo te va a querer infundir más miedo para que te quedes paralizado. Así es la artimaña del enemigo. Él siempre te va a decir: no vas a poder, de esa no vas a salir, nadie te va a ayudar, estás solo, estás derrotado, estás acabado. Iglesia, no lo escuches. Y mira el versículo 44, fíjate la reacción de David. Dijo luego el 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Lo que David le dice es: mira, tú vienes a mí con todo ese armamento y hablando y diciendo, pero ¿sabes qué? El que viene conmigo es más grande que tú. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro y echa la red? Pedro ya lo había hecho, lo había intentado muchas veces, no pudo, y termina diciéndole: bueno, pues ahora en tu nombre lo haré. Y cuando lo hizo en su nombre, ¿sabe usted lo que eso provocó? Eso es lo mismo que está haciendo aquí David. Ahora, yo no sé cuál es la dificultad que tiene usted enfrente. No tenga miedo, porque el Dios Todopoderoso, el Dios de lo sobrenatural, está contigo. Y lo que tengas que hacer, iglesia, hazlo en su nombre, porque no estás solo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Dele fuerte el aplauso a Dios, déselo fuerte, fuerte, porque es para Dios. Déselo fuerte, iglesia, porque es para Dios. Entonces, finalmente, cada vez que este hombre quería infundir miedo, David siempre le respondió depositando su confianza en Dios. En ningún versículo vemos a David haciéndose el valiente con sus propios méritos. Él siempre, cada vez que contestó, siempre glorificaba y ponía a Dios
respaldándolo en lo que él estaba haciendo. Y creo que esa es la confianza que hoy tú y yo debemos de tener. ¿Sabes? Vemos a un pueblo, el pueblo de Dios. Ellos conocían el poder de Dios. Saúl conocía el poder de Dios. Y no se trata solamente de conocer de Dios. Se trata de que tú y yo pongamos nuestra confianza en Dios, iglesia. Y eso era lo que estaba haciendo David. Él no solo conocía de oídas, él estaba depositando su confianza en Dios. Así que, sea cual sea la dificultad que estés pasando, hoy es tiempo en que tú y yo pongamos nuestra confianza total y plenamente en Dios. Ahora, quiero terminar con algo. ¿Sabes? Entre más grande el gigante, aparentemente más peligroso es. Pero quiero que medites en algo. Leímos que el gigante traía un casco. Ahora, el gigante, recuerda que era mucho más grande que todos los demás, casi 3 metros. Es decir, la cabeza del gigante no era una cabeza normal, era más grande. Por lo tanto, el casco que traía era más grande. En aquel tiempo, bueno, el casco tenía una abertura en esta parte. Por lo tanto, como el casco era más grande, la abertura también. Cuando David enfrentó al gigante, no lo hizo con armas. Lo hizo con una honda y agarró una piedra. ¿Y sabes algo? Entre más grande, para David era más fácil. ¿Por qué? Porque el blanco era más grande. Y como la abertura del casco era más grande, con mayor facilidad iba a entrar la piedra. Lo que quiero decirte es que quizás el problema que estemos enfrentando este momento es grande. Hoy oro para que Dios te dé sabiduría y gracia, y que así como David pudo ver y tener la revelación de ya sé cómo le voy a hacer para matarlo, que así también Dios te dé la revelación para saber cómo actuar y derribar al gigante. ¿Cuántos pueden decir amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios.